Atención, pueblo de Dios. Este no es un video más, este no es un mensaje común. Lo que estás a punto de escuchar puede marcar el día exacto en el que el cielo intervino en tu vida con poder. No llegaste aquí por casualidad, fuiste traído por el Espíritu Santo porque Dios quiere hablarte directamente al corazón. Hoy se rompen cadenas, hoy se desatan promesas, hoy se activa el plan eterno que el Señor preparó desde antes que tú nacieras. Hay batallas que han durado años, hay lágrimas que nadie ha visto, hay prisiones internas que has aprendido a ocultar, pero hoy en el nombre poderoso de Jesús esas cadenas caerán. Porque el plan soberano de Dios no puede ser detenido por el infierno, ni por el pasado, ni por tus caídas, ni por tus dudas. Hoy el cielo se abre sobre ti, te dice con voz fuerte, no temas, yo te libero ahora. Si estás cansado de luchar solo, si te has sentido atrapado por pensamientos oscuros, por emociones que te controlan, por pecados que no puedes vencer, este mensaje es para ti. Dios no ha terminado contigo. Él no se ha olvidado de tu historia, Él no ha cambiado de opinión sobre ti. Y mientras el enemigo susurra que ya no hay salida, Dios te grita desde lo alto, yo soy tu libertad. Lo que no pudiste romper con tu fuerza será destruido por el fuego de mi espíritu. Lo que parecía una derrota se convertirá en el escenario de mi gloria. Hoy todo cambiará si crees, si recibes, si te atreves a confiar. Por eso te invito desde ya a quedarte hasta el final. No te vayas, no pauses, no ignores esta palabra. Hay un mover de Dios que te alcanzará en el lugar donde estés, en tu casa, en tu trabajo, en tu habitación, en tu desierto. La presencia del Espíritu Santo está lista para descender y hacer lo que tú no has podido. Abre tu corazón, abre tu alma. Esta es la hora de tu rompimiento. Este es el momento divino donde tu historia cambia para siempre. Suscríbete ahora mismo a este canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este mensaje con alguien que necesite oír la voz de Dios. No solo estás recibiendo palabra, estás siendo parte de una revolución espiritual. Porque este canal no es entretenimiento, es una plataforma de guerra, de fuego, de restauración, de poder. Aquí hablamos lo que el cielo está diciendo, aquí proclamamos la libertad en el nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo. Y si estás listo, prepárate. Porque este mensaje no solo va a tocar tu alma, va a liberar tu vida entera. El miedo es una prisión espiritual que paraliza tu fe y te roba la esperanza. No es un simple sentimiento pasajero, es una estrategia del enemigo para encarcelar tu alma, para encerrarte en un ciclo de duda, ansiedad y desconfianza. El miedo tiene la capacidad de apagar el fuego del Espíritu en el corazón de los hijos de Dios. El miedo hace que el gigante parezca más grande, que el desierto se vea más largo y que la tormenta suene más fuerte. El miedo distorsiona la verdad, hace que lo eterno se vea lejano y que lo terrenal parezca definitivo. El miedo es un ladrón silencioso que entra cuando menos lo esperas y empieza a derrumbar tu interior ladrillo por ladrillo hasta dejarte paralizado en un rincón, dudando de todo lo que Dios ya te dijo. Y así, mientras estás atado por cadenas invisibles, el diablo celebra tu pasividad. Pero lo más trágico del miedo no es solo lo que produce en tus emociones, sino lo que provoca en tu espíritu. El miedo te separa de la visión de Dios. Te hace olvidar promesas, cerrar tus labios en lugar de alabar, esconder tu rostro en lugar de buscar su gloria. El miedo es el lenguaje del infierno que contradice todo lo que el cielo ya ha decretado sobre ti. Porque Dios no te dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, como lo declara la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. El miedo es un espíritu y necesita ser echado fuera en el nombre poderoso de Jesús. No se combate con pensamientos positivos, se expulsa con autoridad espiritual. Muchos hijos de Dios hoy están paralizados no porque Dios no tenga poder, sino porque ellos han permitido que el miedo sea el consejero de sus decisiones. Han dejado de caminar en fe y han empezado a caminar en cautela, en reserva, en incredulidad. No están caminando en el llamado, sino en la seguridad de su zona de confort. Pero lo seguro no es siempre lo que Dios está bendiciendo. A veces lo que Dios bendice está detrás de una puerta que el miedo te impide abrir. Porque detrás del miedo se encuentra el mayor territorio de tu libertad. Es allí donde Dios quiere que pongas tus pies para que tomes posesión de lo que ya te ha entregado. El miedo no solo te encierra a ti, también pone grilletes a tu llamado. Dios te llamó para ser instrumento de libertad, pero no puedes liberar a otros si tú mismo estás atado. No puedes profetizar con cadenas en la lengua. No puedes sanar a otros con grilletes en el alma. Dios quiere romper primero tus propias cadenas para que tú seas un testimonio viviente de que su poder transforma. El miedo te dice quédate quieto, pero Dios te dice levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, como dice Isaías capítulo 60, versículo 1. El miedo te empuja hacia atrás, pero la fe te hace avanzar hacia lo que no ves. Y aquí está la verdad que debes guardar en tu espíritu. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si el Todopoderoso pelea tus batallas, no hay prisión que te retenga. No hay cadena que no se rompa. No hay temor que no se derrita ante su presencia. Dios te está diciendo hoy, no temas. No es una sugerencia, es un mandato divino. Porque el miedo no tiene autoridad donde habita la presencia de Dios. Y si el Espíritu Santo mora en ti, entonces tienes la autoridad para decirle al miedo, sal de mi vida ahora en el nombre de Jesús.
Hay muchos que oran, pero lo hacen con temor. Hay muchos que sirven, pero con el alma aún encadenada. Hoy es el día en que debes reconocer que el miedo ya no tiene más derecho sobre tu vida. Ya no eres esclavo del temor, eres hijo de Dios, redimido, lavado, llamado, sellado y empoderado por el Espíritu Santo. Es hora de levantarte, es hora de hablar, es hora de romper el silencio, es hora de gritar con todas tus fuerzas que el miedo ha sido vencido en la cruz del Calvario. Porque mientras el miedo te dice no puedes, Dios te dice todo lo puedes en Cristo que te fortalece, como lo afirma Filipenses capítulo 4 versículo 13. Mientras el miedo te dice vas a perder, Dios te recuerda más grande es el que está en ti que el que está en el mundo, como declara la primera carta de Juan capítulo 4 versículo 4. El miedo es una mentira, es una sombra, es humo, es una ilusión que se desvanece cuando el fuego de Dios desciende. Hoy si escuchas su voz no endurezcas tu corazón. Permite que el plan soberano de Dios entre hasta lo más profundo de tu alma y derribe esas murallas. Él vino a romper cadenas y la primera que se romperá será la del miedo. Dios no improvisa. Su plan soberano incluye tu liberación desde antes que naciera. Esta verdad, aunque difícil de comprender en momentos de angustia, es una de las más poderosas anclas para el alma cristiana. Hay temporadas donde todo parece fuera de control, donde las cadenas aprietan, las puertas se cierran y las lágrimas se hacen parte de la rutina. Pero en esos momentos el cielo no está en silencio ni Dios está improvisando respuestas a tu dolor. El plan de Dios no nace de la urgencia, nace de la eternidad. Él no reacciona a tu sufrimiento como alguien que llega tarde al problema. Él es el principio y el fin. Y en su soberanía, Él ya escribió el capítulo de tu liberación antes de que tus cadenas existieran. Muchos creen que Dios empieza a moverse cuando uno clama como si necesitara ser despertado. Pero Él ya lo vio todo, lo conoce todo y está obrando incluso cuando tú no lo ves. Salmo 139 declara que mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Eso significa que tu dolor no lo sorprendió, tu proceso no lo tomó desprevenido y tu cautiverio no lo dejó sin planes. Él ya había trazado una ruta para tu salida. Ya había diseñado la llave exacta para ese candado específico. Ya había puesto en tu camino a las personas que serían parte de tu restauración. Ya había marcado el tiempo justo en que el cielo tocaría tu tierra y las cadenas caerían. El enemigo quiere hacerte creer que estás solo, que estás a la deriva, que Dios se olvidó de ti. Pero esa es la mentira más repetida en los oídos de los hijos de Dios. Porque el enemigo no puede impedir tu liberación, pero sí puede hacerte dudar de ella. Siembra pensamientos de abandono, de fracaso, de indignidad. Te hace sentir como si Dios estuviera demasiado ocupado para acordarse de tu dolor. Pero hoy el Espíritu Santo te recuerda que eres parte de un plan eterno. Un plan que no depende de tu perfección, sino de su gracia. Un plan que no gira alrededor de tus méritos, sino de su misericordia. Y en ese plan ya está contemplado el rompimiento de cada cadena. Quizá tú ves caos, pero Dios ve cumplimiento. Quizá tú ves pérdida, pero Él ve oportunidades para glorificarse. Quizás tú ves puertas cerradas, pero Él ve rutas celestiales que aún no han sido reveladas. Dios no improvisa, Él no trabaja en modo de emergencia, Él actúa en su tiempo perfecto y cuando Él se mueve, todo se alinea, porque su plan es soberano. No depende de las decisiones humanas, no depende de los gobiernos, no depende de tu entorno. Su plan está basado en su palabra y su palabra no vuelve vacía. Mira lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios no te tiene en un limbo. Él sabe exactamente dónde estás, cómo estás y hasta cuándo estarás allí. Él sabe qué día se romperán esas cadenas y ese día está más cerca de lo que imaginas. Porque cuando parece que todo está al borde del colapso, es allí cuando Dios demuestra que Él sigue teniendo el control. El plan soberano de Dios incluye cada lágrima, cada noche en vela, cada oración que hiciste sin palabras. Nada ha sido en vano, cada segundo ha contado, cada paso ha tenido sentido. Incluso aquellos caminos que te parecieron desvíos han sido parte del recorrido que te está llevando al centro de su voluntad. Dios está hilando tu historia con manos de eternidad. Él no deja cabos sueltos. Él no permite que un solo detalle quede fuera de su propósito. Y si hoy estás atravesando un valle de sombra, no pienses que Dios te ha dejado. Más bien considera que estás caminando por una senda que Él mismo preparó, porque al final de ese valle hay una gloria mayor. Hay cadenas que caerán, hay puertas que se abrirán, hay heridas que sanarán y todo será para testimonio de su poder. No estás viviendo algo al azar. No estás sufriendo porque el cielo se quedó sin respuesta. Estás en el centro de una historia divina que tiene como desenlace tu liberación. Y esa liberación no vendrá por métodos humanos, sino por la intervención directa del Dios soberano que todo lo puede. Así que levanta tu cabeza, aférrate a la palabra y no temas. Porque Dios no está improvisando, está cumpliendo. Cuando las cadenas aprietan más fuerte es porque la libertad está cerca. El enemigo lo sabe, el infierno lo intuye y tu espíritu lo puede percibir aunque tu alma aún no lo entienda del todo. Cuando las tinieblas comienzan a intensificarse alrededor tuyo,
No es señal de derrota, es señal de transición. Es la última resistencia del adversario antes de tener que soltarte. Es la evidencia de que lo que Dios decretó sobre tu vida está a punto de manifestarse. Es en ese punto donde muchos retroceden, donde otros se rinden y donde unos pocos deciden seguir adelante en obediencia ciega. Porque justo ahí, cuando las cadenas se sienten más pesadas, cuando las puertas se cierran con más fuerza, es cuando el cielo está a punto de intervenir con poder. A veces el dolor más profundo no es señal de abandono, sino señal de parto espiritual. El apóstol Pablo lo entendía cuando escribió en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las cadenas no son el final, son el preludio, son el clamor del enemigo sabiendo que ya no podrá retenerte, porque no hay cadena que no tiembla ante la presencia de Dios. No hay cárcel que no se estremezca cuando el Espíritu Santo desciende, y mientras tú crees que estás al borde de caer, el cielo ya está movilizando ángeles a tu favor. Porque Dios nunca permitirá que sus hijos sean tentados más allá de lo que pueden resistir, sino que juntamente con la prueba, Él proveerá la salida. Lo que estás viviendo ahora no es prueba de que Dios te ha abandonado, al contrario, es señal de que estás demasiado cerca de lo que Él prometió. Cuando las cadenas aprietan más fuerte, es porque estás tocando los bordes del cumplimiento. Estás respirando el mismo aire que la victoria. Estás caminando sobre el umbral de lo nuevo. Y por eso el enemigo lanza sus últimos ataques, sus últimas mentiras, sus últimas amenazas, pero ya es demasiado tarde para él, porque tu espíritu ha sido sellado por Dios, porque tus pasos están siendo guiados por el Altísimo, porque tu vida está escondida en Cristo y desde ahí nadie puede arrebatarte. Observa la historia de tantos hombres y mujeres de Dios que fueron visitados por una opresión más intensa justo antes de ver la manifestación de su milagro. Antes de que Pedro fuera liberado de la cárcel, fue encadenado con más guardias que nunca. Antes de que Pablo y Silas fueran sacudidos por un terremoto divino, primero fueron azotados y puestos en el calabozo de más adentro. Antes de que Lázaro saliera de la tumba, el silencio había durado 4 días. Antes de que Jesús resucitara, tuvo que enfrentar la cruz, la burla, el látigo, el clavo. El cielo nunca ha prometido un camino fácil, pero sí ha prometido estar presente en cada paso. Y cuando las cadenas se sienten insoportables es porque el rompimiento está cerca. El enemigo querrá susurrarte que ya no puedes más, que esto nunca cambiará, que estás perdiendo el tiempo. Pero esas voces no vienen del trono, vienen del pozo. Porque la voz de Dios siempre edifica, siempre alienta, siempre guía hacia la libertad. Él no susurra derrota, Él declara victoria. Él no pacta con tus cadenas, Él las rompe. Él no se acomoda al dolor, Él lo transforma. Y cuando Él decide actuar, nada lo detiene. Ni tus errores, ni tus temores, ni tus dudas. Él sigue siendo fiel aun cuando tú no puedes entenderlo. Levanta tus ojos, mira más allá de las lágrimas, respira hondo y declara con fe. Si las cadenas se están apretando es porque están a punto de romperse. Si el peso es más fuerte es porque la unción que viene será más grande. Si el camino parece más estrecho es porque te está llevando directo al cumplimiento. Hoy el Espíritu de Dios te dice, resiste un poco más, persevera, clama, no te detenga, porque el sonido de las cadenas cayendo ya se está escuchando en el ámbito espiritual. Ya está temblando la cárcel, ya se están moviendo los cimientos. Y cuando se rompan no solo tú serás libre, sino también aquellos que te rodean. Dios no permitirá que ese dolor sea inútil. Él lo está usando como la señal de que tu milagro está por manifestarse. Porque así como la noche es más oscura antes del amanecer, las cadenas son más opresivas antes de caer al suelo. No temas, sigue creyendo. Porque cuando las cadenas aprietan más fuerte es porque el cielo ya está abriendo la puerta a tu libertad. El enemigo puede atarte por un tiempo, pero no puede anular el propósito de Dios. Esta es una verdad que debe retumbar con fuerza en lo más profundo de tu espíritu. Porque sí, hay temporadas donde parece que las tinieblas han ganado terreno. Hay momentos en los que te sientes atrapado, limitado, silenciado, incluso derrotado. Pero que muchos olvidan que Satanás tiene poder limitado, tiempo contado y autoridad restringida. Él puede encadenar tus circunstancias por un tiempo, puede oprimir tu entorno, puede sembrar confusión en tu mente, pero jamás podrá destruir aquello que el Señor ha determinado sobre tu vida desde la eternidad. El propósito de Dios es inviolable, es firme, es eterno y está sellado con la sangre de Cristo. Hay personas que han dejado de soñar, han abandonado el ministerio, han enterrado promesas porque creen que lo que el enemigo logró detener por un momento quedó cancelado para siempre. Pero el Espíritu de Dios hoy te dice, mi propósito sigue en pie, porque la voz del infierno no borra lo que fue escrito por la mano del Creador. Lo que Dios pensó de ti no depende de las estaciones, ni de tus errores, ni del tiempo perdido, ni de los fracasos vividos. Aun cuando caíste, su propósito no cayó. Aun cuando fuiste traicionado, su plan no fue alterado. Aun cuando te ataron las manos, el llamado siguió vigente, porque Dios no cancela lo que Él mismo decretó. El enemigo podrá interferir, pero no podrá eliminar el diseño eterno que ya fue puesto sobre tu alma. Hay quienes viven como si su propósito estuviera bajo tierra, enterrado para siempre. Pero lo que está en pausa no está muerto, y lo que Dios plantó en su tiempo brotará con más fuerza.
El enemigo sabe que no puede arrancarte de la mano del Padre, así que lo único que intenta hacer es distraerte, aturdirte, llenarte de vergüenza, cansarte, para que seas tú mismo quien renuncie a lo que ya te fue entregado. Pero Dios no ha terminado contigo. Aún en medio de cadenas, su palabra sigue hablándote. Aún en la prisión emocional en la que te encuentras, su voz sigue llamándote por tu nombre. Mira lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso significa que lo que Dios te dio nadie te lo puede quitar. Ni los hombres, ni las circunstancias, ni el pasado, ni los ataques del enemigo. Porque el plan de Dios no se fundamenta en tu fuerza, sino en su fidelidad. Y su fidelidad no cambia con el viento. No depende del clima espiritual ni de tus emociones. Él sigue creyendo en ti incluso cuando tú dejaste de creer en ti mismo. Él sigue apostando por tu restauración incluso cuando tú ya te diste por vencido. La Biblia está llena de historias donde hombres y mujeres fueron atados por el enemigo, pero nunca pudieron ser apartados del propósito. José fue vendido, traicionado, encarcelado, pero lo que Dios dijo de él se cumplió. Daniel fue echado a un foso, pero el cielo lo sostuvo. Pedro fue arrestado, pero un ángel lo liberó. Pablo fue perseguido, pero su ministerio se extendió. Porque cuando Dios decide usar a alguien, no hay cárcel que lo retenga. El enemigo puede intentarlo, puede rugir como león, puede levantar tormentas, pero al final tendrá que reconocer que nada puede contra el decreto celestial que hay sobre ti. Tú no fuiste llamado para vivir como esclavo, fuiste llamado para ser instrumento de gloria. Y aunque hoy estés pasando por un valle de sombra, recuerda que Dios sigue guiando tus pasos. No permitas que las cadenas de hoy apaguen la visión de lo que vendrá mañana. No permitas que la presión del momento nuble tu confianza en el plan eterno. El enemigo podrá atarte por un tiempo, pero no puede tener el reloj de Dios. Y cuando el cielo diga tiempo, ni el infierno entero podrá impedir que se abra la puerta de tu libertad. Así que sacúdete la culpa, rompe el silencio y recuerda al enemigo que tú tienes un destino marcado por el Padre, que tus pasos están escritos en su libro, que tu propósito sigue en pie y que aunque fuiste herido, Dios te está levantando para que cumplas lo que Él te entregó. No temas, porque el enemigo puede atar, pero nunca podrá anular lo que fue sellado por la sangre del Cordero. El poder del Espíritu Santo rompe lo que tú no puedes romper solo. Esta verdad debe sacudir tu espíritu y restaurar tu esperanza. Porque hay cadenas que no se quiebran con fuerza humana, hay yugos que no se destruyen con estrategia ni disciplina, hay prisiones que no se abren con llaves naturales, hay ataduras que solo el fuego del Espíritu puede consumir. Por más que te esfuerces, por más que intentes mejorar, por más que luches con tu propia fuerza, hay batallas que no se ganan en la carne, se ganan en la presencia, se ganan en el altar, se ganan cuando el Espíritu Santo entra, arrasa, limpia, libera. Muchos creyentes viven frustrados porque no entienden esto. Se sienten atados, repiten ciclos, caen una y otra vez en los mismos pecados, se sienten vencidos, rotos, avergonzados, porque han intentado todo excepto rendirse al poder del Espíritu. Y mientras se esfuerzan en lo humano, ignoran que la fuerza que necesitan no viene de ellos, viene de lo alto. Zacarías capítulo 4, versículo 6 lo deja claro. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay libertades que solo se alcanzan cuando el Espíritu toma el control. No cuando tú lo intentas todo, sino cuando tú lo entregas todo. El Espíritu Santo no es una emoción, no es una sensación, no es solo un consuelo. Es una persona, es poder, es dinamita celestial. Cuando Él desciende, las cadenas que parecían eternas se sueltan sin explicación humana. Cuando Él se manifiesta, lo que los médicos no pudieron sanar, lo que el psicólogo no pudo liberar, lo que la religión no pudo transformar, cae al suelo como ceniza. Porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad, como lo declara 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17. No una libertad parcial, no una libertad emocional, sino una libertad total, profunda, permanente, que transforma de las raíces. El error de muchos creyentes es intentar caminar en victoria sin vivir en intimidad. Luchan, oran de vez en cuando, cantan de labios para afuera, pero no han conocido el fuego. Y mientras el fuego no caiga, el yugo permanece. Mientras el aceite no fluya, la opresión se perpetúa. Tú no puedes vivir una vida cristiana plena sin la constante llenura del Espíritu. No basta con una experiencia de domingo. No basta con una lágrima en la iglesia. Necesitas un bautismo de poder. Necesitas una llenura que te desborde. Necesitas una relación diaria, íntima, profunda con el Espíritu de Dios. Hay cadenas que llevan años sujetándote, adicciones secretas, traumas del pasado, vicios ocultos, pensamientos oscuros, miedos que no has podido soltar, ataduras generacionales, maldiciones heredadas. Todo eso puede parecer demasiado grande para ti, pero no lo es para el Espíritu Santo. Él entra donde tú no puedes entrar. Él toca donde tú no puedes alcanzar. Él sana donde tú ya no sabes cómo hacerlo. No importa cuánto tiempo lleves atado, ni cuán profunda sea la herida, si hoy abres tu corazón con sinceridad, si hoy clamas con hambre y sed, si hoy te postras con rendición total, el Espíritu descenderá con fuego purificador y las cadenas caerán. No tienes que vivir esclavizado.
No tienes que aceptar la opresión como parte de tu vida. El plan de Dios es libertad. El deseo del Espíritu es habitar en un templo limpio, libre, lleno de su presencia. Pero Él no obliga, Él espera. Espera que tú le invites, que tú le entregues cada habitación de tu alma. Espera que tú reconozcas que solo no puedes, que necesitas su intervención sobrenatural. Y cuando lo haces, Él viene con poder, no con religiosidad, no con discursos, sino con fuego que quema, que limpia, que transforma. No se trata de lo que tú puedas hacer. Se trata de lo que Él puede hacer en ti. No es una lucha más, es una rendición más profunda. Es dejar de resistir y empezar a permitir. Es dejar de fingir que estás bien y empezar a clamar con verdad. Hoy el Espíritu Santo quiere romper tus cadenas, pero necesita tu permiso, tu entrega, tu rendición completa. Solo así su poder se desata. Solo así su fuego consume lo que te ata. Solo así su presencia llena el vacío que nada más puede llenar. Porque tú puedes intentar muchas cosas, pero solo una traerá verdadera libertad. La intervención gloriosa del Espíritu de Dios. Entrégate por completo y verás lo que tus ojos aún no han visto. Porque cuando el Espíritu entra, las cadenas caen. Tu fe es la llave que activa el plan de Dios en medio del valle más oscuro. No es tu conocimiento, no es tu fuerza, no es tu experiencia, es tu fe. Una fe sencilla, pero poderosa. Una fe que no depende de lo que ve, sino de lo que cree. Una fe que se atreve a seguir caminando, aunque todo alrededor grite, no puedes. La fe no es un lujo de los espirituales, es una necesidad de los que han decidido confiar en un Dios invisible en medio de circunstancias visibles. Cuando las tinieblas se ciernen sobre ti, cuando los muros se levantan y las puertas se cierran, cuando todo parece perdido y las cadenas parecen más gruesas, es tu fe la que abre los cielos y mueve la mano de Dios a tu favor. La fe es la declaración más audaz que un hijo de Dios puede hacer. Es mirar el dolor y decir, aún así confío en mi Señor. Es ver la tumba vacía de una promesa y declarar, Él es fiel para resucitar lo que ha muerto. Es atravesar el valle de sombra de muerte y no temer mal alguno, porque sabes que su vara y su callado te infunden aliento, como dice el Salmo 23, versículo 4. La fe no niega el dolor, pero tampoco se arrodilla ante él. La fe lo enfrenta, lo desafía y sigue adelante sabiendo que Dios tiene la última palabra. Muchos están esperando que Dios actúe primero para creer después, pero el cielo no funciona así. Dios se mueve cuando tú das el paso de fe. Él no abre el mar antes de que pongas el pie en el agua. Él no derriba los muros antes de que suene la trompeta. Él no multiplica los panes antes de que los entregues en sus manos. Tu fe es lo que activa lo sobrenatural. Jesús lo repitió una y otra vez. Conforme a tu fe te sea hecho. No dijo conforme a tu llanto ni conforme a tu necesidad. Dijo conforme a tu fe. Porque Él responde a la confianza. Él honra al que se atreve a creer aún cuando todo parece indicar lo contrario. Y es que la fe no se demuestra cuando todo va bien. Se demuestra en el valle, se demuestra en la oscuridad. Se demuestra cuando estás solo, cuando el teléfono no suena, cuando el diagnóstico no cambia, cuando la cuenta bancaria está vacía, cuando el alma está quebrada. Es allí donde la fe levanta su voz y proclama, mi Redentor vive, y aún del polvo Él me levantará. La fe es la antorcha que alumbra cuando el entorno es sombrío. Es la cuerda que te conecta al cielo cuando la tierra tiembla bajo tus pies. Es la llave que abre puertas invisibles, que hace llover en el desierto, que hace brotar esperanza en medio del dolor. La Escritura dice en Hebreos capítulo 11 versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Te das cuenta? No es opcional, es vital, es urgente, es indispensable. Porque sin fe tus oraciones son palabras vacías, tus cantos son solo melodía, tus lágrimas no tienen dirección. Pero con fe cada palabra tiene peso, cada clamor tiene eco en el cielo, cada paso tiene propósito. Con fe, aunque no veas el camino, sabes que Él lo está trazando. Aunque no sientas su presencia, sabes que Él está contigo. Aunque no escuches su voz, sabes que Él te sostiene con su diestra fiel. Quizás estás en el valle más oscuro de tu vida. Quizás las cadenas han apretado con más fuerza. Quizás tu alma está cansada y tus rodillas debilitadas. Pero si puedes creer, todo es posible para el que cree. No necesitas entender, solo necesitas confiar. No necesitas ver el milagro ahora, solo necesitas mantenerte creyendo. Porque Dios no está limitado por el tiempo, ni por tus emociones, ni por las circunstancias. Él está esperando una sola cosa, tu fe. Y si hoy decides levantar esa fe, aunque sea como un grano de mostaza, verás montañas moverse, cárceles abrirse, cadenas caer, porque tu fe conecta tu realidad con el poder eterno de Dios. No se trata de tener una fe perfecta, sino una fe persistente. Una fe que no se rinde, una fe que no negocia con el temor, una fe que sigue avanzando aunque sea con lágrimas en los ojos. Esa fe agrada al corazón de Dios, esa fe rompe el silencio, esa fe conmueve los cielos, esa fe activa su plan. Y hoy el plan de Dios está más cerca que nunca, pero Él espera que tú respondas con fe. ¿Lo harás? Cristo ya venció en la cruz lo que hoy te quiere mantener cautivo. Esta no es una frase simbólica ni una metáfora religiosa, es una verdad absoluta, eterna, espiritual y poderosa. La victoria que tú anhelas no está en proceso de ocurrir, ya fue conquistada. La libertad que buscas no es una promesa futura, es una realidad disponible.
La cruz del Calvario no fue una escena dramática de historia, fue el campo de batalla donde se rompieron las cadenas de toda condenación. Se derrumbó el imperio de las tinieblas y se selló la redención de cada hijo e hija de Dios. Todo lo que hoy intenta oprimirte, todo lo que te tiene cautivo, todo lo que te avergüenza, ya fue vencido por Cristo cuando exclamó con autoridad: consumado es. Y esa declaración tiene un eco que atraviesa siglos, culturas y generaciones. Cuando Él murió, tu pasado también murió. Cuando Él resucitó, tu victoria también resucitó. Él no dejó asuntos sin resolver, no dejó cadenas medio rotas, no dejó puertas entreabiertas. Él venció por completo. Y su sangre no solo limpia, su sangre rompe, su sangre sana, su sangre libera. Como dice Isaías capítulo 53, versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo fue pagado, todo fue sellado, todo fue terminado. El problema no es la victoria de Cristo, el problema es que muchos creyentes no viven a la luz de esa victoria. Siguen peleando batallas que ya fueron ganadas, siguen luchando con pecados que ya fueron vencidos. Siguen pidiendo libertad cuando ya han sido hechos libres, y el enemigo se aprovecha de esa ignorancia espiritual para mantenerlos atados con cadenas que en realidad ya no tienen poder legal. Porque cuando tú aceptaste a Cristo, su victoria se volvió tuya. Y si el Hijo te hizo libre, entonces eres verdaderamente libre, como lo dice Juan capítulo 8, versículo 36. Entonces, ¿por qué aún muchos siguen atados? Porque no han entendido que la libertad no es solo un derecho, es una posición espiritual. Es un territorio que se defiende con fe, con verdad, con identidad. El enemigo no puede quitarte lo que Cristo te dio, pero sí puede convencerte de que no lo tiene. Y si tú le crees, vives como esclavo teniendo herencia del rey. Vives pidiendo lo que ya fue entregado. Vives esperando algo que el cielo ya puso en tus manos. Cristo no necesita morir otra vez para romper tu cadena. No necesita volver a la cruz para sanar tu alma. Lo que Él hizo fue suficiente. Lo que Él hizo fue perfecto. Pero tú necesitas alinearte con esa verdad. Necesitas declarar con autoridad que ya no eres esclavo del pecado, del temor, del rechazo, del pasado, de la culpa, de la opresión. Porque si Cristo venció, tú también venciste. Porque si Él resucitó, tú también te puedes levantar. Porque si Él triunfó, tú puedes caminar en esa misma victoria. No permitas que la cruz se vuelva una teoría en tu vida. Haz de la cruz tu fundamento, tu escudo, tu refugio. Allí está la llave de tu libertad. Allí se encuentra la respuesta a todas tus preguntas. Allí se canceló la deuda que te condenaba. Allí se partieron los grilletes que te retenían. Allí se derramó el amor que restaura lo que nadie puede sanar. Tú no estás esperando ser libre. Tú ya fuiste hecho libre en Cristo. Lo que estás haciendo es despertar esa verdad, abrazarla, caminar sobre ella y vivir desde ese lugar de autoridad. Porque si Cristo ya venció lo que hoy te oprime, entonces la batalla no es para derrotar al enemigo, sino para recordarle que ya fue derrotado. No peleas por la victoria, peleas desde la victoria. Y esa diferencia lo cambia todo. Hoy es tiempo de que tomes tu lugar, que levantes tu voz, que declares lo que la cruz ya hizo por ti, que dejes de negociar con tus cadenas y empieces a pisarlas con la autoridad del nombre de Jesús. Porque la cruz no fue solo un evento, fue una proclamación eterna. Las cadenas ya no tienen poder sobre ti. Dios permite las cadenas para mostrar su gloria cuando las rompe. Esta afirmación puede parecer desconcertante al principio, pero cuando se entiende con los ojos del Espíritu, se convierte en una fuente de fortaleza y confianza en medio del sufrimiento. Porque sí, hay momentos en los que te preguntas, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esta prisión emocional, esta carga, este yugo, esta espera tan dolorosa? Y la respuesta muchas veces no está en el por qué, sino en el para qué. Porque Dios no es autor de la maldad, pero sí es el Dios que transforma la oscuridad en luz, la herida en testimonio, la atadura en una manifestación gloriosa de su poder. El Señor, en su soberanía, no permite cadenas para destruirte, sino para prepararte. No las permite para callarte, sino para posicionarte. Hay cadenas que no tienen el objetivo de limitarte, sino de ubicarte en el escenario donde Dios quiere mostrar al mundo quién es Él a través de ti. Porque cuando todo se ha cerrado, cuando todos los recursos humanos se han agotado, cuando no queda más opción que el milagro, entonces aparece la gloria. Y esa gloria no tiene comparación, porque nadie podrá atribuírsela a tus fuerzas ni a tus méritos. Todos tendrán que decir, solo Dios pudo haber hecho esto. Mire lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 4, cuando Jesús habla sobre la enfermedad de Lázaro. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Lo entiende? A veces el dolor no es castigo, es plataforma. A veces la cadena no es juicio, es preparación. A veces la prisión no es olvido, es entrenamiento. Y cuando el momento llega, cuando el cielo decide intervenir, esas cadenas se rompen con un estruendo tan profundo que todos los que estaban alrededor deben reconocer que Dios estuvo presente. Dios no desperdicia procesos. No hay lágrima que caiga en vano. No hay noche en vela que Él no use. Todo tiene propósito. Todo está conectado. Y muchas veces Él permite que las cadenas se mantengan por un tiempo para que tu dependencia de Él se vuelva total.
para que entiendas que no es por habilidad, ni por contacto, ni por recursos, sino solo por gracia. Y cuando llegas a ese punto de quebranto profundo, de rendición verdadera, entonces el rompimiento ocurre. Y ocurre de una forma tan sobrenatural, tan inesperada, tan poderosa, que no deja espacio para duda. Fue Dios y solo Dios. Y esa gloria no solo transforma tu vida, también impacta a los que te rodean. Porque hay personas que te han visto caer, te han visto sufrir, te han visto encadenado, pero también te verán libre. Y cuando eso ocurra, tu vida se convertirá en una predicación viva, en una prueba irrefutable del poder del Dios que todo lo puede. Porque cuando Dios rompe cadenas no lo hace en secreto, lo hace con estruendo, como lo hizo con Pablo y Silas en la cárcel, como lo hizo con Pedro aquella noche, como lo ha hecho con miles de hijos e hijas que hoy proclaman: yo estaba atado, pero Cristo me hizo libre. Y aunque cueste aceptarlo, a veces las cadenas son necesarias para que tu carácter sea moldeado, para que tu fe sea purificada, para que tu ego sea quebrantado y para que tu corazón sea alineado con el propósito eterno. Porque si todo fuera fácil, si todo fluyera sin oposición, no habría dependencia, no habría profundidad, no habría testimonio. Pero cuando has pasado por el fuego y no te has quemado, cuando has atravesado el valle y no has muerto, cuando has soportado el yugo y no has perdido la fe, entonces estás listo para cargar la gloria. Así que si hoy estás encadenado, no te desesperes. No pienses que Dios te ha olvidado. Él está escribiendo una historia, está preparando un escenario. Y cuando llegue el momento romperá esas cadenas con poder. No porque tú lo merezcas, sino porque Él es fiel. No porque hayas hecho todo bien, sino porque su misericordia es nueva cada mañana. Él no te sacará solo para consolarte, te sacará para glorificarse. Y entonces lo que hoy duele se convertirá en un altar. Lo que hoy oprime será la evidencia de que su poder se perfecciona en tu debilidad. Dios permite las cadenas, sí, pero no para siempre. Las permite por un tiempo para que cuando caiga en el mundo sepa que Él es Dios. Hoy es el día de tu libertad, no temas que era solamente, no mañana, no la próxima semana, no cuando te sientas más preparado, no cuando todo esté en orden, sino hoy. Porque el cielo se mueve en el presente y cuando Dios habla, el momento indicado es ahora. Muchos siguen postergando su liberación, esperando sentir algo, esperando entenderlo todo, esperando ser perfecto. Pero el llamado del Señor no está basado en tus condiciones, está basado en su verdad. Y la verdad eterna que hoy se proclama es que este es el tiempo de romper las cadenas, de levantarte del polvo, de recuperar lo perdido, de caminar en la plenitud que Dios ya ha preparado para ti. Jesús mismo lo dijo en Marcos capítulo 5, versículo 36. No temas, cree solamente. No pongas condiciones, no busques garantías humanas, no exijas explicaciones, solo cree. Cree aunque tiemble tu voz. Cree aunque tus lágrimas no te dejen ver. Cree aunque el enemigo grite mentiras en tu oído. Cree aunque todo lo visible diga lo contrario. Porque la fe no necesita lógica, solo necesita obediencia. Y si hoy decides creer, entonces el cielo se pone en movimiento. Porque la fe verdadera no solo espera, la fe avanza. Y cuando avanza creyendo, el mismo poder que resucitó a Cristo empieza a obrar dentro de ti. Este es el día en que Dios quiere que salgas de la prisión de tu mente, de tu alma, de tu pasado. Este es el día en que Dios no solo quiere tocarte, quiere romper definitivamente lo que te detuvo por años. Ya no más ataduras emocionales, ya no más repeticiones de ciclos de derrota, ya no más esclavitud disfrazada de rutina espiritual. Hoy es el día de tu libertad. Y cuando Dios lo declara, ningún demonio lo puede impedir. Cuando Dios lo decreta, ningún argumento humano lo puede bloquear. El decreto del cielo es claro, eres libre. Libre por la sangre, libre por la cruz, libre por el poder de su espíritu, libre para servir, libre para adorar, libre para vivir una vida en abundancia. Hay personas que siguen esperando una señal, pero la cruz ya fue la señal, la tumba vacía ya fue la prueba. El Espíritu Santo en tu vida ya es la garantía. No necesitas una manifestación más, necesitas una decisión firme. Hoy es el momento de decir: Señor, tomo mi libertad, no vivo más como esclavo, no pienso más como cautivo, no camino más encorvado. Me levanto por tu palabra, me afirmo en tu promesa, me abrazo a tu verdad, porque sé que si tú lo has dicho yo lo creo, y si yo lo creo entonces se cumple. El enemigo te ha mentido demasiado tiempo, te ha dicho que aún no estás listo, que aún falta mucho, que necesitas más proceso. Pero Dios dice: yo soy tu libertador, yo soy tu restaurador, yo soy tu torre fuerte, y hoy es el día en que mis manos rompen lo que las tuyas no podían. Este es el momento de levantarte del lugar donde caíste, de sacudirte el polvo, de dejar atrás el lamento, de cerrar la puerta del pasado, porque ya no estás esperando que algo suceda, algo ya sucedió. Cristo murió, resucitó, ascendió y te dio su espíritu. ¿Qué más necesitas para creer? Hoy es el día de tu libertad. No importa si las cadenas han estado por años, no importa si te dijeron que nunca cambiaría, no importa si fallaste una y otra vez, no importa si todo parece derrumbado. Dios está contigo. Y si Dios está contigo, las cadenas no pueden resistir. La cárcel no puede contenerte. El dolor no puede dominarte. El fracaso no puede etiquetarte. Hoy es un nuevo día. Hoy es una nueva historia. Hoy es el comienzo de una temporada donde caminarás en fe, en verdad, en fuego, en libertad. No temas, cree solamente.
Y mientras crees, las puertas se abren, los grilletes caen, el corazón se sana, la mente se renueva y el alma se eleva. Porque cuando crees, Dios actúa. Y cuando Él actúa, nada queda igual. Vivimos en un mundo marcado por cadenas invisibles que aprisionan a millones. Cadenas de miedo, de pasado no sanado, de culpas que no se sueltan, de pecados escondidos, de batallas internas que nadie ve, pero que desgastan el alma. Hoy más que nunca el cuerpo de Cristo necesita despertar a una verdad que ha sido proclamada desde el principio. Fuimos llamados a la libertad. No una libertad superficial ni emocional, sino una libertad profunda, espiritual, irreversible y eterna. Una libertad que no depende de las circunstancias, ni de lo que otros opinen, ni de cuántas veces hemos fallado. Una libertad que fue comprada con sangre. Y esa sangre no fue derramada para que vivamos arrastrándonos en derrota, sino para que caminemos en victoria. Esta generación ha confundido la libertad con el desorden. Ha creído que ser libre es hacer lo que se quiera. Pero la verdadera libertad es poder decir no al pecado, no al miedo, no a la voz del enemigo, no a las cadenas de este mundo. La verdadera libertad no se experimenta cuando no tienes lucha, sino cuando a pesar de la lucha no estás dominado por ella. La libertad verdadera es poder estar en medio del fuego y no quemarte, estar en el valle y no perder la fe, estar herido y seguir adorando, estar cansado y seguir caminando. Esa es la libertad que ofrece el Espíritu de Dios. Esa es la libertad que se activa cuando entiendes que tu vida no está a la deriva, sino en las manos del Dios soberano que ya venció. Y en tiempos como los que vivimos, tiempos donde el enemigo ha querido silenciar a los hijos de Dios, donde el temor se ha multiplicado, donde la confusión espiritual ha tomado terreno en muchos corazones, el Espíritu Santo levanta su voz y declara: no temas, mi plan sigue en pie, mis promesas no han caducado y mis manos aún rompen cadenas. Hoy más que nunca debemos recordar que no estamos caminando solos, que el cielo no se ha apartado de nosotros, que el Espíritu Santo no se ha retirado, está aquí, presente, activo, poderoso, listo para intervenir, si tan solo abrimos el corazón con fe. Esta es la hora de la iglesia, no para esconderse, no para vivir en temor, sino para levantarse con autoridad, con verdad, con fuego. Esta es la hora de los que se atreven a creer lo que Dios ha dicho, aunque el entorno grite lo contrario. Esta es la hora de los que deciden soltar la lógica y abrazar la fe. Esta es la hora de los que se atreven a decir: no más cadenas, no más silencio, no más vida a medias. Hoy me levanto, hoy declaro libertad, hoy decido vivir como hijo y no como esclavo. Porque si algo hemos aprendido en estos tiempos oscuros es que la fe no es un accesorio, es una necesidad, que la presencia de Dios no es un lujo, es el oxígeno del alma. Que el plan de Dios no es un mito, es una realidad más fuerte que cualquier pronóstico humano. Y ese plan sigue adelante con o sin circunstancias favorables, con o sin apoyo de los hombres, con o sin aplauso. Porque cuando Dios decide liberar, libera. Y cuando Él dice ahora, no hay demonio ni estructura que lo pueda detener. Hoy es un llamado urgente. Un llamado a que salgas del letargo espiritual, a que dejes de tolerar las cadenas como parte de tu normalidad, a que tomes la autoridad que ya se te fue dada en Cristo, a que te levantes no por emoción sino por convicción, no por lo que sientes sino por lo que crees, no porque todo esté resuelto, sino porque el que prometió es fiel. No esperes más, no le des un día más al temor, no alimentes más la duda, no alargues el tiempo de tu liberación por falta de decisión. Hoy es el día, hoy es el momento. Hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Responde con fe, declara con autoridad, proclama con libertad, porque tu tiempo de caminar encadenado ha llegado a su fin. El plan soberano de Dios se activa en tu vida y sus promesas no fallan. Prepárate, porque lo que viene para ti es mayor que todo lo que el enemigo quiso destruir. Oremos. Padre eterno, Dios todopoderoso, hoy venimos ante ti con el corazón rendido, con el alma abierta, con los ojos llenos de lágrimas, pero también con esperanza, porque sabemos que tú estás aquí, que tu presencia nos envuelve, que tu voz nos llama y tu poder nos restaura. No venimos con excusas, venimos con verdad. No venimos con fuerzas humanas, venimos reconociendo nuestra debilidad. Pero también venimos creyendo que tú eres el Dios que rompe cadenas, el Dios que abre cárceles, el Dios que transforma el llanto en danza, el Dios que no se olvida de sus hijos. Hoy, Señor, reconocemos que hemos estado atados, encadenados por el miedo, por la culpa, por heridas del pasado, por pensamientos de derrota, por el pecado que nos ha perseguido, por la voz del enemigo que ha intentado callar nuestra identidad. Pero en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, nos levantamos en fe y declaramos que esas cadenas ya no tienen más poder sobre nosotros. Declaramos que el plan soberano que tú diseñaste desde la eternidad se activa ahora con fuerza, con fuego, con autoridad, con gloria. Tú no improvisas, Señor, tú sabías este momento. Tú viste nuestra angustia, tú preparaste esta oración desde antes que naciéramos. Por eso hoy nos abrazamos a tu voluntad y soltamos lo que ya no nos pertenece. Soltamos la esclavitud, soltamos la culpa, soltamos el temor, soltamos la pasividad espiritual, soltamos el pecado oculto. Soltamos la tristeza que no hemos podido nombrar. Espíritu Santo, te pedimos que desciendas ahora,
Desciende como fuego consumidor, quema todo lo que no proviene de ti. Destruye desde la raíz toda atadura que ha contaminado nuestra mente, todo pensamiento repetitivo que nos limita, toda emoción que nos debilita, toda palabra que nos ha marcado negativamente. Llena cada rincón de nuestro ser, ocupa los espacios vacíos, sopla sobre los huesos secos, restáuranos desde dentro, haz nueva cada parte de nuestro ser, renueva la pasión, renueva la fe, renueva la identidad. Señor Jesús, gracias por tu cruz, gracias por tu sangre, gracias por tu obediencia, gracias porque cuando dijiste consumado es, sellaste nuestra libertad. Hoy nos apropiamos de esa verdad. No somos esclavos, no somos víctimas, no estamos solos, somos hijos del Dios Altísimo, somos herederos de promesas eternas, somos más que vencedores y ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, porque tu palabra nos defiende, tu espíritu nos levanta, tu amor nos envuelve. Padre, rompe ahora las cadenas que aún queden, esas que nadie ve, esas que nos avergüenzan, esas que hemos aprendido a esconder. Rompe todo lo que nos limita, derriba todo muro, corta todo lazo espiritual que no provenga de ti. En el nombre de Jesús, cancelamos todo acuerdo con el enemigo, renunciamos a toda mentira que creímos, nos despojamos del viejo hombre, nos vestimos de lo nuevo. Nos posicionamos como hijos libres, restaurados, firmes y valientes. Y te damos gracias a Dios porque aunque muchas veces no lo entendimos, tú siempre estuviste allí. Nunca soltaste nuestra mano, nunca dejaste de mirarnos con amor, nunca dejaste de creer en nosotros. Hoy te honramos, hoy te exaltamos, hoy te entregamos cada cadena rota como testimonio de tu fidelidad. Lo que el enemigo quiso usar para destruirnos, tú lo has usado para formarnos. Lo que parecía el fin ha sido el principio de algo glorioso y lo declaramos con poder. Este es el día de nuestra libertad, este es el día del rompimiento. Este es el día en que tu plan se activa en plenitud. Este es el día en que el cielo ha tocado nuestra tierra. Atención, porque este no es un video más, es una cita divina con tu alma. Si estás cansado de pelear solo, si sientes que el peso que cargas es más grande que tu fuerza, si tu corazón ha estado viviendo entre ansiedad, lágrimas y preguntas sin respuesta, esta palabra del cielo es para ti. Y no viene con condenación, viene con amor. No viene con presión, viene con paz. Es la voz del Espíritu Santo que hoy te dice con firmeza y ternura: deja de sufrir, suelta y confía, porque yo tengo el control y un milagro está por llegar. Tú no llegaste aquí por casualidad, algo te trajo. Algo dentro de ti, en lo más profundo de tu espíritu, sabe que ya no puedes seguir viviendo así. El cansancio ya no es físico, es del alma. El agotamiento no viene de afuera, viene de dentro. Has estado intentando sostener cosas que solo Dios puede manejar. Has estado luchando batallas que solo el cielo puede pelear. Y por eso hoy el Padre te llama a soltar, no como un acto de resignación, sino como una declaración de fe. Por eso te pido con todo mi corazón, quédate hasta el final. Este mensaje no es una enseñanza más, es un rescate para tu espíritu. Hay palabras aquí que van a romper cadenas invisibles. Hay frases que van a quebrar el orgullo que te ha mantenido atado. Hay verdades que van a activar milagros en áreas que tú pensabas perdidas. No te vayas, no adelantes, no lo apagues. Este es tu momento, este es tu día, este es el encuentro que Dios preparó para ti. Y si mientras escuchas sientes que algo se empieza a mover dentro de ti, si tus ojos se llenan de lágrimas, si tu alma comienza a respirar paz, si sientes que esta palabra está hecha exactamente para ti, dale me gusta a este video, suscríbete ahora mismo a este canal, El Portavoz de la Gracia, y activa la campanita, no solo para que sigas recibiendo mensajes del cielo, sino para que seas parte de esta comunidad de fe que está siendo transformada por el poder de Dios. Comparte este mensaje con alguien que esté al borde del colapso, con alguien que necesita escuchar que no está solo, con alguien que ha estado intentando sostenerse por sus propias fuerzas y que hoy necesita soltar, porque cuando tú compartes palabra viva, también estás sembrando liberación. Ahora respira profundo, abre tu corazón y prepárate, porque cuando sueltas, el cielo comienza a moverse, y cuando confías, el milagro viene en camino. El sufrimiento aumenta cuando intentas controlar lo que solo Dios puede manejar, porque hay dolores que no vienen de la prueba en sí, sino de la resistencia que ponemos ante lo que Dios ya nos pidió soltar. Nos aferramos con fuerza a lo que no entendemos, a lo que perdimos, a lo que nos lastima, a lo que no pudimos cambiar, y en ese intento por retener, por sostener lo que ya no tiene vida, terminamos desgastando el alma, apagando la fe y bloqueando el milagro. Porque querer tener el control de todo cuando solo Dios puede gobernarlo es una receta segura para la ansiedad, el agotamiento y la frustración. Dios jamás diseñó al ser humano para cargar con lo que solo Él puede llevar.
No fuimos creados para resolverlo todo, para entenderlo todo, para anticiparlo todo. Fuimos creados para depender, para caminar con confianza, para vivir bajo su sombra. Pero el corazón humano, herido por el pecado, por las decepciones, por la falta de respuestas, intenta controlar lo que escapa de su poder. Y es ahí donde comienza el verdadero sufrimiento. Porque cada vez que tratas de manejar algo que solo Dios puede manejar, lo que hace es someter tu alma a una tensión que no fuiste diseñado para resistir. Jesús lo dijo con tanta claridad en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto significa que el descanso no viene cuando se resuelve el problema. El descanso viene cuando sueltas el control. Porque cuando dejas de pelear tú, es Dios quien comienza a intervenir. Cuando sueltas lo que tanto has querido cambiar por tu propia fuerza, entonces abres espacio para que la mano del Señor actúe sin estorbo. Muchos están sufriendo no por lo que ocurre, sino por no aceptar que no pueden cambiarlo. Se aferran a relaciones rotas, a decisiones pasadas, a temores del futuro, a heridas que no sanan, y cada día se hunden más, no porque el dolor sea eterno, sino porque se rehúsan a soltarlo. Pero Dios no puede sanar lo que tú sigues manipulando. Dios no puede obrar donde tú no has hecho espacio. Él es caballero, no invade, no arrebata. Espera que tú digas, Señor, no puedo más, hazlo tú. La paradoja del sufrimiento es que muchas veces el alivio no llega cuando la situación cambia, sino cuando tú cambias tu postura ante ella. Cuando dejas de exigir explicaciones. Cuando dejas de querer que todo tenga sentido. Cuando aceptas que hay batallas que se ganan soltando, no peleando. Que hay puertas que solo se abren cuando dejas de empujar. Que hay milagros que solo llegan cuando decides descansar en el control absoluto de Dios. El sufrimiento se multiplica cuando te resistes a la voluntad de Dios, aún sin darte cuenta. Y por eso esta palabra viene hoy con fuerza a tu vida. Suelta esa culpa. Suelta ese y si hubiera. Suelta ese control obsesivo. Suelta el miedo a lo que viene. Suelta el dolor de lo que perdiste. Porque cuanto más lo aprietas, más te duele. Pero cuando lo sueltas en la mano del Señor, la paz empieza a brotar como río en tu interior. Y no temas. Soltar no es abandonar, soltar no es rendirte, soltar no es debilidad. Soltar es un acto de fe. Es decirle a Dios, confío tanto en ti que te entrego esto completamente. Y cuando lo haces, el cielo se activa, el alma respira y el milagro que tanto esperas empieza a tomar forma, no desde tu fuerza, sino desde su voluntad perfecta. Soltar no es rendirse, es confiar plenamente en el carácter de Dios. Porque muchos cristianos confunden el acto de soltar con debilidad, con resignación, con derrota. Piensan que si ya no luchan, si ya no presionan, si ya no buscan todas las formas posibles de sostener lo que se está cayendo, entonces han fracasado. Pero eso no es fe, eso es orgullo disfrazado de esfuerzo. Porque soltar no significa abandonar. Soltar significa transferir la carga al único que realmente puede sostenerla, Dios. Significa decir con humildad, yo no tengo el control, pero sé quién lo tiene. Yo no sé cómo terminará esto, pero confío en el Dios que escribió el final desde el principio. Hay una gran diferencia entre rendirse ante el problema y descansar en el carácter de Dios. Rendirse ante el problema es claudicar por desesperanza, pero descansar en Dios es ceder el control por confianza. Es dejar de pelear en la carne para empezar a caminar en el Espíritu. Es levantar las manos no por derrota, sino por rendición espiritual. Y cuando haces eso, algo en el cielo se activa. Porque Dios no responde al control, responde a la fe. Y soltar es una de las expresiones más puras de fe. Salmos capítulo 9, versículo 10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Sabes qué significa eso? Que no puedes confiar verdaderamente en Dios si no conoces su carácter. Porque la confianza no nace de emoción, nace del conocimiento profundo de quién es Él. Y cuando tú sabes que Dios es bueno, justo, fiel, soberano, amoroso y perfecto, entonces soltar no duele, soltar libera, porque sabes que no estás lanzando tu vida al vacío, sino depositándola en las manos más seguras del universo. Muchos siguen sufriendo porque están reteniendo con fuerza cosas que Dios ya les pidió soltar, relaciones que ya no están en su propósito, planes que ya no están alineados con su voluntad. Fracasos que Él ya perdonó, pero tú sigues cargando y cada vez que lo retienes lo alimenta, le das más espacio en tu mente, más fuerza en tu alma, más peso en tu espalda. Pero cuando decides soltarlo, cuando decides entregarlo en oración, cuando abres tu boca y dices con sinceridad, Señor, esto ya no lo quiero sostener más, te lo entrego por completo, entonces la carga cae y el alma se aligera. Y esa ligereza es la señal de que Dios ya tomó el control. Soltar es un acto de obediencia, es decirle al Señor, tú sabes más, tú ves más, tú entiendes más. Es abrazar la soberanía divina por encima de tu deseo de tenerlo todo bajo control. Es aceptar que tu mejor estrategia no se compara con su sabiduría eterna. Y cuando haces eso, deja de caminar por lógica y comienza a caminar por revelación.
Ya no preguntas tanto, ya no analizas tanto, ya no te desgastas. Simplemente confías porque conoces a tu Dios. Y sí, a veces soltar duele, porque sueltas lo que amaste, lo que planeaste, lo que soñaste. Pero ese dolor es parte del proceso, porque Dios no quiere solo liberarte por fuera, quiere sanar lo más profundo. Y muchas veces no puede tocar lo profundo mientras tú sigas aferrado al control. Pero cuando sueltas, abres el alma. Y cuando abres el alma, Él entra y hace lo que nadie más puede hacer, restaurar desde adentro. Así que hoy el cielo te dice, soltar no es rendirse, es confiar. Y cuando confías, la paz entra, el miedo sale, el plan de Dios avanza. Y el milagro que esperabas comienza a manifestarse con gloria. El control humano te agota, la confianza en Dios te renueva. Porque vivir tratando de controlar cada detalle, cada persona, cada situación, que es como cargar un peso que no fuiste diseñado para llevar. Intentar que todo salga exactamente como tú esperas, manipular los tiempos, forzar puertas, luchar contra lo que escapa de tu alcance, solo termina drenando tu energía, apagando tu gozo y secando tu fe. Porque el alma no fue creada para vivir bajo tensión constante, fue creada para descansar en la soberanía de su Creador. Hay una fatiga espiritual que no proviene del trabajo, sino del exceso de control. Creyentes agotados, no por falta de oración, sino por falta de confianza. Personas que oran pero no sueltan, que claman pero no descansan, que piden ayuda pero siguen al mando. Y eso es una contradicción. Porque no puedes decir que Dios es tu pastor y al mismo tiempo actuar como si tú fueras quien debe guiar tu camino. No puedes declarar que Dios es tu proveedor mientras cargas tú mismo con el sustento. El control es una ilusión peligrosa y mientras más lo retienes, más te desgastas. Isaías capítulo 40, versículo 31 nos da una clave gloriosa. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No dice que los que lo resuelven todo solo, no dice que los que tienen más planes, no dice que los que manipulan más, dice que los que esperan. Y esperar implica soltar, implica confiar, implica descansar. Y ese descanso no solo aligera el alma, renueva la fuerza. La confianza en Dios no solo trae paz, trae renovación. Porque cuando tú decides ceder el control, el Espíritu Santo toma el timón. Y cuando Él toma el timón, el mar deja de agitar tu barca. Puede que la tormenta siga afuera, pero dentro de ti empieza a nacer una calma que no tiene lógica, pero que viene directamente del cielo. Porque el descanso verdadero no viene de que todo esté resuelto, viene de saber quién está a cargo. Muchos no avanzan porque están gastando todas sus energías intentando manejar lo que solo Dios puede gobernar. Se levantan cargados, caminan con ansiedad, duermen con pensamientos, girando sin parar. Su mente es un campo de batalla constante. Y eso no es vida, eso no es fe, eso no es lo que el Padre preparó para ti. Él no quiere que sobrevivas, quiere que vivas confiando, que sueltes lo que no puedes cambiar, que dejes de exigir respuesta y empieces a declarar confianza, que pares de correr detrás de lo que Dios ya está trayendo hacia ti, si tan solo te detienes y esperas. Dios no te diseñó para el agotamiento, te diseñó para la dependencia. Por eso cada vez que te sientes drenado, pregúntate, ¿estoy confiando o estoy controlando? Porque si estás agotado en tu alma, lo más probable es que estés tratando de hacer el trabajo que le corresponde al cielo. Pero si decides hoy soltar y confiar, entonces activará esa promesa gloriosa. Nuevas fuerzas, alas como las del águila, ligereza espiritual, dirección renovada, paz sobrenatural. Y ahí es donde verás el milagro empezar a tomar forma. No cuando lo presiones, sino cuando lo pongas en manos del que todo lo puede. Porque mientras tú trates de controlar, el cielo espera. Pero cuando tú cedes el control, el cielo se mueve. Soltar el control no te debilita, te conecta con la fuerza de Dios. Y esa fuerza no se agota. Esa fuerza te levantará. Esa fuerza te renovará. Y esa fuerza te llevará directo al cumplimiento de lo que Él ha prometido. El alma se sana cuando dejas ir lo que no puedes cambiar. Porque hay heridas que no se curan con tiempo, sino con decisiones. Y una de las decisiones más poderosas, más difíciles y más necesarias para el alma es esta: soltar lo que ya no puedes cambiar. Porque mientras te aferres al pasado, mientras revivas errores, mientras sigas tratando de entender por qué pasó lo que pasó, tu corazón seguirá sangrando por dentro. Y no porque el dolor tenga poder, sino porque tú se lo sigues dando. Hay dolores que se convierten en cadenas, no porque Dios quiera que sigas sufriendo, sino porque tú mismo los sostienes con fuerza. Los acaricias con la memoria, los repites con palabras, los alimentas con pensamientos. Y así, sin darte cuenta, lo que ya debió ser parte de tu testimonio se vuelve parte de tu encierro. Y Dios no quiere eso para ti. Él no te diseñó para vivir el luto eterno, ni para arrastrar la culpa, ni para quedarte atado a lo que ya no puedes reparar. Él te diseñó para sanar, para avanzar, para vivir en libertad
Isaías capítulo 43, versículo 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? Porque lo que no puedes cambiar no debe controlar tu presente. Porque mientras sigas mirando hacia atrás con dolor, no podrás ver hacia adelante con esperanza. Y ese es el plan del enemigo: tenerte atrapado en un ciclo de recuerdo y culpa, de nostalgia y tristeza, para que no avances, para que no creas, para que no sueñes. Pero el Espíritu Santo viene hoy a tu encuentro, no para exigirte más esfuerzo, sino para invitarte a tomar una decisión. Déjalo ir, deja ir esa conversación que te marcó, deja ir ese error que cometiste, deja ir esa persona que se fue, deja ir esa oportunidad que perdiste, deja ir esa puerta que no se abrió. Porque no se trata de fingir que no dolió, se trata de reconocer que ya no puedes seguir atado a eso si quieres ver lo nuevo que Dios tiene para ti. Sanar no es olvidar. Sanar es dejar de sangrar, es mirar atrás sin que te duela, es recordar sin perder la paz. Es decir, sí, eso pasó, sí, me dolió, pero ya no me domina, ya no me encadena, ya no me detiene, porque decidiste dejarlo en el altar. Porque comprendiste que no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes construir un futuro con la ayuda del Dios que todo lo restaura. Muchos creen que sanar es cuestión de tiempo, pero no es así. Hay personas que llevan 20 años arrastrando lo mismo y no han sanado, no porque el tiempo no haya pasado, sino porque nunca soltaron, nunca se atrevieron a renunciar al derecho de seguir herido, nunca le entregaron a Dios el peso de lo que no entendieron. Pero tú no tienes por qué vivir así. Tú puedes decidir hoy, decir: Señor, no entiendo todo, pero no quiero seguir cargando esto, te lo entrego, te lo dejo, me libero. Y ahí comienza la sanidad, ahí entra la paz, ahí respira el alma. Porque cuando sueltas lo que no puedes cambiar, haces espacio para que el Espíritu Santo sane lo que solo Él puede tocar. El milagro de tu sanidad no comenzará con una señal externa, comenzará cuando tú digas: ya no más, hoy dejo ir, hoy descanso, hoy me sano. Y cuando lo hagas, el Dios que hace nuevas todas las cosas empezará a reconstruirte desde adentro. Porque el alma que suelta es el alma que sana. Dios no necesita tu fuerza, necesita tu rendición. Porque en el reino de Dios las cosas no funcionan como en el mundo. Allá afuera te enseñan que mientras más fuerte eres, más logras. Que si resistes, si controlas, si nunca te rindes, entonces vencerás. Pero en el mundo espiritual es al revés. No es el más fuerte el que avanza, es el que se rinde, es el que dobla rodillas. Es el que dice: no puedo más, Señor, hazlo tú. Y esa rendición, lejos de ser una derrota, es la puerta que Dios estaba esperando para entrar con su poder. Muchos están agotados porque llevan años peleando batallas que no les corresponden, luchando con puertas cerradas, aferrándose a relaciones rotas, tratando de arreglar con inteligencia lo que solo se arregla con obediencia. Y el cielo ha estado esperando no que te esfuerces más, sino que te entregues de verdad. Porque mientras sigas en el control, Dios observa. Pero cuando sueltas, cuando renuncias a hacerlo a tu manera, cuando quiebras tu orgullo espiritual, entonces el cielo se activa y Dios entra en escena con autoridad. Mira lo que dice el Salmo 46, versículo 10. Está quieto y conoce que yo soy Dios. ¿Qué significa esto? Que hay momentos donde lo que Dios está esperando no es que hables más ni que hagas más, sino que te calles, te detengas y reconozcas quién tiene el control. Porque cuando tú te haces a un lado, Él toma el centro. Cuando tú dejas de mover las piezas, Él empieza a reordenar todo. Cuando tú levantas tus manos en señal de rendición, el cielo lo interpreta como una señal de confianza. La fuerza no impresiona a Dios. Lo que lo conmueve es un corazón quebrantado. Lo dice el Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que Él busca. No que seas perfecto, no que seas fuerte todo el tiempo, no que tengas todas las respuestas, sino que te quiebres en su presencia, que le digas: Padre, no puedo con esto, me rindo, te entrego esta batalla. Porque esa entrega no es señal de debilidad, es señal de madurez espiritual. Jesús en Getsemaní nos dio el ejemplo supremo de rendición. Aún siendo hijo, aún teniendo todo el poder, no se aferró a su voluntad. Dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese momento de absoluta entrega, el plan del cielo se selló con victoria. Porque cuando el corazón se rinde, la gloria se manifiesta. Cuando el alma se entrega, la promesa se activa. Y cuando tú dices que se haga tu voluntad, el milagro empieza a tomar forma delante de tus ojos. Hoy Dios no está esperando tu perfección, no está esperando que entiendas todo, está esperando que te rinda, que dejes de sostener con tus propias manos lo que ya no puedes manejar. Que le digas: hazlo tú, Señor, ya no quiero seguir luchando con esto a mi manera, hoy me rindo. Y en ese momento, en esa oración sencilla pero poderosa, algo se romperá, algo se soltará, algo se abrirá. Porque la rendición es la semilla que da fruto en forma de milagro. Así que deja de pelear solo, deja de aparentar fuerza, ríndete, no ante el problema, sino ante Dios.
Y cuando lo hagas sentirás el peso que se va, la paz que llega y el poder de Dios que se desata, porque no es con espada ni con ejército, es con su espíritu. Y ese espíritu ya está obrando en ti. Muchos milagros están retenidos por corazones que no han soltado, porque Dios tiene el poder, tiene la intención, tiene la promesa, pero no puede actuar donde no hay espacio. Y mientras el corazón esté lleno de ansiedad, de control, de queja o de resistencia, el fluir del milagro se detiene. No porque Dios sea limitado, sino porque Él respeta los límites que tú mismo estableces con tu actitud, con tu decisión, con tu fe. El Señor no se impone. Él espera que tú le abras la puerta. Y muchas veces esa puerta solo se abre cuando decides soltar. Hay creyentes que llevan años orando por lo mismo. Ayunan, claman, profetizan, pero el milagro no llega. No porque no haya fe, sino porque no han soltado el control. Siguen queriendo decidir el cuándo, el cómo, el con quién, el por qué. Quieren que Dios haga su voluntad, pero bajo su propio calendario. Y eso es una contradicción espiritual, porque no puedes decir, hágase tu voluntad, y al mismo tiempo decirle a Dios cómo y cuándo actuar. Mientras tú sigas dictando las condiciones, el milagro no fluye, se detiene. En Lucas capítulo 5, Pedro tuvo una experiencia que lo marcó para siempre. Jesús le dice, echa la red. Y Pedro responde, Maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado. Esa era la voz del cansancio, de la lógica, de la experiencia frustrada. Pero luego dijo algo que activó el milagro. Mas en tu palabra echaré la red. Ahí soltó, ahí se rindió. Ahí dejó de confiar en lo que sabía, en lo que sentía, en lo que veía. Y eligió creer. Y cuando soltó el control, la red se llenó hasta reventar. ¿Cuántas redes vacías has sostenido porque no te has atrevido a soltar el método, la estrategia, el orgullo, la herida, la duda? ¿Cuántos milagros están esperando que tú digas, Señor, no lo entiendo, pero lo suelto? Porque el cielo no está cerrado. Tu milagro no está negado, pero hay una barrera espiritual, tu corazón aún está aferrado. Y mientras haya aferramiento no hay espacio para que el agua del Espíritu fluya. Pero cuando sueltas, cuando vacías el alma de todo lo que has querido controlar, entonces el aceite empieza a descender, la gracia empieza a fluir, la respuesta empieza a tomar forma. Dios quiere entregarte lo que ha prometido, pero no lo hará mientras tú sigas aferrado a lo que ya venció, a lo que ya terminó, a lo que ya no es parte de su voluntad para ti. Él no bendice cadenas, bendice corazones libres. Y muchas veces el milagro está tan cerca, pero el alma aún no ha soltado lo que debe dejar atrás. Hoy el Espíritu Santo te hace una pregunta profunda. ¿Qué estás reteniendo que ya debiste haber soltado? Un resentimiento, una expectativa humana, una idea de cómo debía ser tu vida, una relación tóxica, una herida no sanada. Mientras eso siga en tu corazón, el cielo no se puede manifestar en toda su plenitud. Pero si hoy decides soltar de verdad, algo en lo invisible se romperá. Algo que estaba estancado empezará a fluir. Algo que parecía imposible se activará con velocidad. Porque el milagro ya está preparado. Lo que falta es que tú hagas espacio. Que tú sueltes lo que sobra, lo que pesa, lo que contamina, lo que bloquea. Y cuando lo hagas, cuando el corazón quede limpio, vacío y dispuesto, Dios lo llenará con su gloria. Y entonces lo que tanto esperabas finalmente llegará. Cuando sueltas, tu fe toma el lugar que tenía tu ansiedad. Porque el alma solo puede estar llena de una cosa a la vez. O está llena de preocupación, o está llena de confianza. O se alimenta del miedo del futuro, o se fortalece en la certeza de que Dios tiene el control, pero no pueden habitar juntas. Y muchas veces lo que ha estado ocupando el centro de tu corazón no ha sido la fe, ha sido la ansiedad. Una ansiedad disfrazada de responsabilidad, de necesidad de control, de yo tengo que resolver esto. Y mientras esa ansiedad domine tus pensamientos, tu fe no tendrá espacio para operar. La ansiedad es una ladrona silenciosa. Te roba la paz, el descanso, la claridad. Te hace vivir en modo alerta, sin disfrutar el presente, siempre preocupado por lo que viene. Te quita el sueño, el gozo, la concentración. Pero lo más peligroso es que la ansiedad apaga la fe. Porque la ansiedad es fe al revés. Es creer que algo malo va a pasar. Es estar convencido, sin evidencia, de que todo saldrá mal. Mientras que la fe es lo contrario. Es la certeza de que Dios está obrando aunque no lo vea. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué nos revela esto? Que la única forma de expulsar la ansiedad es entregándosela a Dios y reemplazándola con fe, porque el alma no se vacía para quedar vacía. Se vacía para que la presencia de Dios la llene. Cuando decides soltar lo que te preocupa, lo que no puedes resolver, lo que llevas tanto tiempo cargando, entonces tu alma queda libre para confiar. Y en ese momento la fe entra con autoridad. Y cuando la fe entra, el ambiente interno cambia
Ya no piensas en qué pasará si todo sale mal, sino en qué glorioso será cuando Dios lo haga. Ya no caminas con temor, caminas con expectativa. Ya no vives repitiendo escenarios negativos, ahora repites promesas divinas. Ya no hablas desde la duda, hablas desde la convicción. Soltar no es solo un acto físico, es un acto espiritual, es abrirle la puerta a la fe. Porque no puedes tener fe genuina mientras tu alma esté amarrada al temor. La fe necesita espacio, necesita libertad, necesita decisión. Y mientras sigas aferrado a lo que no puedes controlar, tu fe seguirá reducida, limitada, sofocada por la ansiedad. Pero si hoy decides soltar, si hoy decides confiar, si hoy dices, Señor, te entrego esta carga, entonces la fe comenzará a respirar, comenzará a crecer, comenzará a hablar. Y cuando la fe empieza a ocupar el lugar que antes tenía la ansiedad, todo en ti comienza a alinearse. Tu mente se aclara, tus emociones se estabilizan, tus decisiones mejoran y tu espíritu se vuelve sensible a lo que Dios quiere mostrarte. Porque la fe abre tus oídos, la fe te hace ver lo que otros no ven. La fe no solo cambia tu estado interno, prepara el camino para que el milagro ocurra. Hoy te lo digo con autoridad espiritual, suéltalo, vacía tu corazón de ansiedad y deja que la fe ocupe ese lugar. Porque cuando tu alma esté llena de fe, estarás listo para ver a Dios obrar como nunca antes lo has visto. Confiar en Dios no te hace débil, te convierte en invencible. Porque vivimos en un mundo que valora la autosuficiencia, que aplaude a quien lo controla todo, que admira al que nunca pide ayuda y resuelve con su propio esfuerzo. Pero en el reino de Dios la verdadera fuerza no se mide por lo que puedas hacer tú solo, sino por lo que eres capaz de dejar en sus manos. Y cuando decides confiar plenamente en el Señor, lejos de perder poder, lo recibes. Lejos de quedarte vulnerable, te revistes de la fuerza invencible del cielo. Muchos creen que confiar es cruzarse de brazos, que confiar es no hacer nada, que confiar es resignarse. Pero confiar en Dios es un acto activo de fe. Es mirar la tormenta y seguir avanzando. Es no tener respuestas pero seguir creyendo. Es no ver resultados pero mantener la esperanza viva. Eso no es debilidad, eso es valentía espiritual. Porque lo más valiente no es quien enfrenta al enemigo con espadas humanas, sino quien se atreve a poner toda su esperanza en el brazo del Todopoderoso. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9 lo dice con claridad poderosa: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo, que había enfrentado prisiones, persecuciones y soledad, respondió con una revelación extraordinaria: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso significa que cuando tú decides dejar de aparentar fortaleza y comienzas a depender del poder de Dios, entonces eres más fuerte que nunca. El enemigo quiere que creas que confiar es para los que no tienen otra opción, pero no. Confiar es una decisión de los que conocen al Dios que nunca falla. Es una señal de madurez, no de inmadurez. Es una evidencia de identidad, no de inseguridad. Porque cuando sabes quién es tu Padre, cuando entiendes que Él reina, que Él cuida, que Él dirige, que Él no improvisa, entonces confiar ya no es un riesgo, es un refugio. Y la confianza no solo te protege, te da autoridad. Porque cuando confías en Dios, tus palabras cambian. Tu oración tiene otra fuerza. Tu adoración se eleva desde lo profundo. Tu paz se vuelve contagiosa. Y el enemigo tiembla, porque ya no puede asustarte. Porque un corazón que confía no es fácil de mover. No se quiebra con malas noticias. No retrocede con circunstancias adversas. Permanece firme, estable, anclado en la roca eterna. Mira la vida de los grandes hombres y mujeres de fe en la palabra. No fueron los más fuertes humanamente, fueron los que más confiaron. Abraham confió sin ver, Moisés confió sin tener experiencia, Esther confió en medio de la amenaza, David confió con una piedra frente a un gigante. Y tú también estás llamado a vivir esa clase de fe. Una fe que no depende del control, sino de la comunión. Una fe que no necesita tenerlo todo resuelto, porque tiene un Dios que ya lo resolvió todo. Hoy el Espíritu Santo te dice: confiar no te hace menos, te hace más, te hace inmune al miedo, te hace resistente al ataque, te hace más que vencedor. Porque cuando tú te abandonas en los brazos del Padre, Él te reviste con su armadura, te guarda, te guía, te levanta, y lo que antes te doblaba ahora será solo parte del camino donde verás su gloria. Así que camina hoy con la frente en alto. No porque tengas todo bajo control, sino porque el que tiene todo bajo control está contigo. Y si confías en Él, no hay cadena que te detenga, no hay puerta que te limite, no hay batalla que no puedas vencer. El milagro llega cuando dejas de esforzar y empiezas a fluir en su voluntad. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, tratamos de fabricar por nuestra cuenta lo que solo pueden hacer por dirección del cielo. Queremos empujar puertas, mover situaciones, insistir con personas, acelerar el proceso, y al hacerlo
nos salimos del ritmo de Dios. Porque en el reino las cosas no se logran por presión, sino por alineación. No es quien más fuerza hace, sino quien mejor se sincroniza con lo que el Espíritu Santo está haciendo. Forzar algo que Dios no está haciendo no solo cansa el alma, retrasa el propósito. Porque el Señor no trabaja con ansiedad, trabaja con paz. No trabaja con desesperación, trabaja con propósito eterno. Él no se deja presionar por nuestras emociones, ni responde a nuestros impulsos, ni cambia su plan porque nosotros estemos inquietos. Dios se mueve cuando hay fe, Dios se manifiesta cuando hay obediencia, Dios desata el milagro cuando dejamos de empujar desde la carne y empezamos a fluir desde el Espíritu. En Zacarías capítulo 4 versículo 6 está escrito: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa es la clave, no es por poder humano, es por dirección divina. No es por insistencia carnal, es por confianza rendida. Porque el milagro no es el resultado de tu esfuerzo, es la consecuencia de tu rendición. Muchos han estado forzando puertas que Dios cerró, relaciones que ya no traen paz, caminos que solo generan caos, negocios que Él no autorizó. Y el resultado ha sido cansancio, frustración, desgaste emocional y espiritual. Y todo porque siguen insistiendo en hacer que algo funcione, en lugar de detenerse y decir: Señor, esto es tu voluntad. Porque cuando Dios está en el asunto, las cosas fluyen. No significa que no haya oposición, pero sí hay confirmación. No significa que todo sea fácil, pero sí hay paz. Porque la voluntad de Dios siempre viene acompañada de dirección y respaldo. Jesús nunca forzó nada. No corrió tras la gente, no se desesperó por convencer a nadie. No manipuló puertas. Él caminaba en total obediencia. Fluía con la agenda del cielo. Si el Padre decía ve, Él iba. Si el Padre decía espera, Él esperaba. Y por eso todo lo que hizo fue perfecto. Porque no se trataba de imponer su tiempo, sino de obedecer el tiempo de Dios. Tú no necesitas forzar más, no necesitas presionar, no necesitas manipular, solo necesitas fluir con su espíritu. Porque cuando haces eso, el milagro deja de ser una meta lejana y se convierte en una manifestación natural. Ocurren cosas que tú no moviste. Llegan personas que tú no buscaste, se abren puertas que tú no tocaste. Porque lo que el cielo activa no depende de tu fuerza, depende de tu obediencia. Hoy Dios te dice: deja de forzar, comienza a fluir, deja de correr, empieza a escuchar, deja de empujar, empieza a descansar. Porque si te alineas a mi voluntad, verás lo que solo yo puedo hacer. Verás milagros, verás lo sobrenatural, verás lo que tus manos no pudieron lograr, pero que mi mano traerá sin esfuerzo. Y cuando lo veas, sabrás que no fue por presión, fue por rendición, que no fue por manipulación, fue por dirección, que no fue por estrategia, fue por fluir en su voluntad perfecta. Porque el milagro no llega cuando tú insistes, llega cuando tú obedeces. Vivimos en un mundo que te empuja a correr, a controlar, a resolverlo todo, a no soltar nada. Un mundo que te enseña que si no haces tú las cosas, nadie las hará. Que si no te esfuerzas más, perderás. Que si sueltas, fracasas. Y con esa mentalidad hemos llegado agotados, cargados, desgastados. Y lo peor de todo, espiritualmente secos. Porque en medio de tanto esfuerzo humano, hemos olvidado que el poder de nuestra fe no está en lo que hacemos, sino en quien confiamos. ¿Cuántas veces has llorado intentando mantener de pie algo que ya Dios te pidió soltar? ¿Cuántas veces te has herido los dedos sosteniendo lo que te está haciendo daño? ¿Cuántas noches has pasado despierto planeando soluciones cuando el cielo solo esperaba una oración rendida? El sufrimiento muchas veces no viene por lo que enfrentas, sino porque te rehusas a soltar, porque insistes en controlar lo que solo el cielo puede ordenar. Pero hoy Dios te habla con una dulzura firme y poderosa: hijo, hija, deja de sufrir, suelta, confía, porque yo tengo el control, porque lo que tú no puedes cambiar, yo ya lo estoy transformando. Porque mientras tú te desgastas, yo preparo el milagro que está por llegar. El problema no es que Dios no se esté moviendo, es que tú no le estás dando el espacio para obrar. Y ese espacio se abre cuando sueltas el miedo, cuando sueltas el orgullo, cuando sueltas la ansiedad y dices con humildad: Señor, hazlo tú, yo confío. No se trata de ser fuerte todo el tiempo, se trata de ser sincero. Se trata de entender que la verdadera victoria no está en hacer más, sino entregar más. Que el verdadero milagro llega cuando el alma se rinde. Que el poder de Dios no fluye en los controladores, sino en los que confían. Y que la paz no aparece cuando todo está resuelto, sino cuando decides dejar de pelear solo. Hoy es el día para dejar de forzar y empezar a fluir. Hoy es el día para hacer espacio. Para que el milagro llegue, el corazón tiene que estar limpio, libre de resentimiento, libre de miedo, libre de expectativas humanas. Tiene que estar abierto, disponible, lleno de fe, vacío de ansiedad. Y eso solo ocurre cuando tú decides soltar. No lo postergues más. No vivas otro día más con ese peso. No sigas arrastrando lo que ya puedes dejar en el altar.
Porque lo que viene de parte de Dios es mucho mejor que lo que estás intentando sostener por tu cuenta. Él no te va a fallar, Él no se ha olvidado. Él no está en silencio. Él está esperando que confíes. Y cuando lo hagas, cuando verdaderamente sueltes, cuando dejes lo que nunca pudiste controlar, cuando sueltes la necesidad de entender todo, cuando te rindas en oración, cuando simplemente creas, entonces el milagro llegará. No por tu fuerza, no por tu estrategia, no por tus méritos, sino porque el Dios que todo lo puede tomó el control y tú por fin se lo permitiste. Suelta, confía y prepárate, porque tu milagro ya está más cerca de lo que crees. Oremos. Padre amado, Dios eterno, Señor soberano del cielo y de la tierra, hoy me presento delante de ti sin máscara, sin fuerza, sin argumentos, pero con un corazón rendido que te dice: aquí estoy, Señor. Estoy cansado de luchar solo. Estoy agotado de tratar de controlarlo todo. Hoy vengo a soltar y a confiar. Tú sabes, Señor, cuánto he intentado resolverlo por mis propios medios. Cuántas veces he llevado cargas que no me correspondían. Cuántas noches he llorado creyendo que todo dependía de mí. Cuántas veces me he desesperado por no ver el resultado que anhelaba. Y ahora entiendo que todo ese sufrimiento fue porque no solté, porque no confié, porque me aferré más a mis temores que a tu fidelidad. Por eso hoy, delante de tu trono, yo suelto el miedo que me paraliza, suelto el dolor que me ata, suelto el pasado que me persigue, suelto la ansiedad por el futuro, suelto la necesidad de controlarlo todo, suelto la preocupación que me roba la paz, suelto, Señor, y lo pongo todo en tus manos. Ya no quiero depender de mi fuerza, quiero descansar en la tuya. Ya no quiero caminar en mi lógica, quiero avanzar por tu palabra. Ya no quiero planear cada detalle, quiero obedecer cada instrucción tuya. Porque sé que tú tienes el control, porque sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Porque aunque no lo entienda todo, confío en que lo que tú estás haciendo es mejor que todo lo que yo puedo imaginar. Espíritu Santo, toma mi mente, toma mis emociones, toma mi corazón. Libérame de la necesidad de entenderlo todo. Arranca de mí toda duda, toda inseguridad, toda incredulidad. Hazme descansar en tu soberanía. Enséñame a fluir en tu tiempo, a caminar en tu ritmo, a soltar con paz, a confiar sin condiciones. Declaro en el nombre de Jesús que todo lo que me ha desgastado se cae hoy al suelo, que todo lo que me ha oprimido se rompe, que todo lo que he querido controlar ahora es tuyo, porque yo no soy Dios, yo no tengo el poder, yo no tengo la respuesta, pero tú sí. Y por eso hoy suelto y me rindo por completo a ti. Y con esta rendición abro espacio para el milagro. Lo que estaba estancado se activa, lo que estaba cerrado se abre, lo que parecía imposible comienza a formarse, no por mi fuerza sino por tu gracia, no por mi mérito sino por tu amor, porque tú lo harás, Señor, tú lo estás haciendo y yo elijo confiar. Gracias, Padre, por hablarme hoy, gracias por tocarme, gracias por liberarme, gracias porque a partir de hoy caminaré ligero, caminaré en paz, caminaré confiando, porque ya solté. Y ahora sé que mi milagro viene en camino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amado Señor, si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Fue porque el Espíritu Santo te atrajo. Este no fue un mensaje cualquiera, fue una intervención directa del cielo para decirte: basta ya de sufrir, suelta, confía, yo tengo el control. Y si esta palabra tocó tu corazón, si algo dentro de ti se rompió mientras escuchabas, si sentiste que por fin podías respirar después de tanto tiempo cargando en silencio, entonces no lo ignore. Esto no es solo una emoción, es un despertar. Hoy Dios te ha hablado con poder. Hoy el cielo te ha recordado que no tienes que tener todas las respuestas, solo tienes que tener una decisión, confiar. Porque cuando tú sueltas, Él actúa. Cuando tú descansas, Él pelea por ti. Y cuando tú renuncias al control, el milagro deja de estar detenido y comienza a manifestarse. Pero no guardes esto solo para ti. No te vayas sin responder al llamado. Suscríbete ahora mismo a este canal. Ubukanya kwenapsikumeni sami isandla zakho kwesami idolobha lilufifi sibanjwe nesikhathi sethu abukhoya abukukhathazeka mina nawe kuphela ngaphansi kobuhlaza bungapheli sibuka amafuendisi mhlawumbe indlela omamatheka ngayo nami indlela amehlo Uzuzwana ngesikhathi Noluthando nolongolo phezulu ngempela Sintante mfuleni Ubukeleza nothula buthambile
Sithanda singene salishiya Izibhanu zomgwaqo ziyacwebesela Sibonise emehlweni akho Izigidi zezinkanyezi ziyavutha Ngaphansi kwesibhakabhaka esikhanyayo ubuhlebe ebusuku Izimfihlo zabiwe ngokujulile Ezingangeni zomunye nomunye sithole induduzo sidina Mhlawumbe indlela umamatheka ngayo Noma indlela amehlo akho abambe ngayo Ami uzwakala phakathi Uzuzwana ngesikhathi Noma uthando nolungwana phezulu ngempela Sintante mfuleni Ubukeleza nokuthula buthamile Anomhlabula kujikeleza siyadedela Kulokhu kukhona kothando kupunyula umnanda busolile Izinhliziyo zethu zihlanganiswe Theka ngayo noma indlela amehlo akho abambe ngayo Ami kuzwakala phakathi umzuzwana ngesikhathi Noluthando nolungona phezulu ngempela Sintante mfuleni